Dicen que cuando escuchas su lamento cerca, es porque en realidad está lejos, pero cuando lo escuchas lejos, es porque ya está detrás de ti. He recopilado los testimonios más aterradores que prueban que ella no es solo una leyenda de abuelos. Desde una madre que la vio acechar la cuna de su hijo en Querétaro, hasta un camionero que descubrió huellas imposibles en su tráiler a mitad de la carretera. ¿Estás seguro de que lo que golpea tu ventana es solo el viento? Quédate hasta el final. Porque después de hoy, no volverás a mirar un charco de agua de la misma manera. Pero antes de comenzar, quiero mandarle un saludo a nuestro seguidor José David. Gracias por acompañarnos en la oscuridad. Cuando pienso en esa noche todavía siento que algo se me aprieta en el pecho, como si mi cuerpo recordara antes que mi mente. No sé si lo que viví tenga una explicación lógica, pero tampoco puedo seguir guardándomelo porque desde entonces no duermo igual, no camino igual por mi casa, no escucho igual los ruidos de la madrugada. Soy madre primeriza, y aunque siempre imaginé que la maternidad sería difícil, nunca pensé que el miedo pudiera mezclarse con el amor de una manera tan brutal. Mi hijo nació en julio, en plena temporada de lluvias, cuando el aire huele a tierra mojada y las calles del barrio se llenan de charcos que reflejan las luces amarillas de los postes. Vivo en una colonia tranquila a las afueras de Querétaro, donde todavía se escuchan gallos al amanecer y donde las historias viejas se cuentan como si hubieran pasado ayer. Crecí oyendo sobre La Llorona, pero siempre pensé que era una leyenda para asustar a los niños, algo que uno escucha mientras come pan dulce en la cocina de la abuela. Nunca imaginé que un día yo sería la que temblara al escuchar un lamento en la noche. Las primeras semanas con mi bebé fueron una mezcla de ternura y agotamiento. Mi esposo trabaja en la construcción y sale antes de que salga el sol, así que la mayor parte del día y de la noche estoy sola con el niño. El cansancio se me acumulaba en los huesos, y había momentos en los que me quedaba dormida sentada, con el bebé en brazos, y despertaba sobresaltada, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir. A veces escuchaba ruidos que no sabía si eran reales o producto de mi agotamiento, pasos en el pasillo, un golpe seco en la cocina, el viento moviendo la lámina del patio. Me repetía que era normal, que todas las madres primerizas pasan por eso, que el sueño ligero y el miedo constante son parte del paquete. Pero había algo más, algo que no sabía nombrar, como una sensación de que alguien estaba observando desde afuera, desde la calle, desde algún punto que yo no alcanzaba a ver. La primera vez que escuché el llanto fue una madrugada. Eran como las 3, esa hora en la que todo parece más pesado, más oscuro, más silencioso. El bebé se movió inquieto y yo me levanté para revisarlo. Mientras lo arrullaba, escuché lo que pensé que era una mujer llorando afuera. No era un llanto fuerte, ni un grito, ni un escándalo. Era un sollozo bajito, contenido, como si alguien estuviera tratando de no hacer ruido. Me quedé quieta, con el bebé pegado a mi pecho, sintiendo cómo su respiración se aceleraba. El llanto venía de la calle, o eso creí. Me acerqué a la ventana con cuidado, levanté un poco la cortina y no vi a nadie. La calle estaba vacía, iluminada por el poste que llevaba semanas parpadeando. Pensé que quizá era alguna vecina peleando con su marido, o una muchacha que había tenido una mala noche. No le di importancia. Pero el llanto no se detuvo. Y lo peor, parecía acercarse, como si la mujer estuviera caminando lentamente hacia mi casa. Me alejé de la ventana y el bebé empezó a llorar también, como si sintiera algo que yo no. Esa noche no dormí ni un minuto. Pasaron unos días sin que volviera a escuchar nada. Yo me convencí de que había sido mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando malas pasadas. Pero una noche, mientras bañaba al bebé, escuché un sonido que me heló la sangre. Un lamento largo, arrastrado, lleno de un dolor que no parecía humano. No era un grito, no era un llanto normal. Era algo que parecía venir desde muy lejos y al mismo tiempo estar justo afuera de mi casa. El bebé empezó a llorar de inmediato, como si ese sonido le hubiera atravesado el alma. Yo me quedé paralizada, con las manos mojadas, sin saber si debía salir corriendo o quedarme ahí. El lamento se repitió, más claro, más cercano, y aunque no quiero escribirlo, aunque todavía me cuesta admitirlo, lo escuché decir algo que me dejó sin aire. ¡Ay, mis hijos! No lo gritó. No lo cantó. Lo dijo como una mujer que ya no tiene fuerzas para llorar, como alguien que ha repetido esas palabras tantas veces que ya solo le queda el eco.
No sé cuánto tiempo estuve ahí, sin moverme, con el bebé llorando en mis brazos. Cuando por fin reaccioné, lo envolví en una toalla y corrí al cuarto. Cerré la puerta con seguro, aunque sabía que una puerta no sirve de nada contra algo que no debería existir. Me senté en la cama, temblando, tratando de escuchar si el lamento seguía. Pero lo único que escuchaba era mi respiración entrecortada y el llanto desesperado de mi hijo. No quise despertar a mi esposo. No quería que pensara que me estaba volviendo loca. Me quedé despierta hasta que amaneció, con los ojos fijos en la puerta, esperando que algo la golpeara o la abriera. Pero nada pasó. Cuando salió el sol, todo parecía tan normal que me sentí ridícula. Durante el día traté de convencerme de que había sido un sueño, una alucinación, un recuerdo mezclado con el cansancio. Pero en el fondo sabía que no. Sabía que lo había escuchado despierta, con los pies firmes en el suelo, con el bebé en mis brazos. Y sabía que no era una mujer cualquiera. No era una vecina, no era una borracha, no era una madre desesperada. Era algo más viejo, más profundo, más triste. Algo que no debería estar caminando por las calles de mi colonia. La tercera vez que escuché el lamento fue la peor. Era una noche fría, de esas en las que el viento se cuela por las rendijas y hace que las puertas vibren. El bebé estaba inquieto, moviéndose mucho en la cuna, como si algo lo incomodara. Yo estaba acostada, pero no dormida. Desde que escuché ese lamento por segunda vez, mi sueño se volvió ligero, nervioso, como si mi cuerpo estuviera esperando algo. Y entonces lo escuché. No desde la calle. No desde lejos. Lo escuché dentro del patio. Un lamento tan claro que sentí que me lo estaban diciendo al oído. Me levanté de un salto, corrí a la ventana y vi algo que todavía me cuesta describir. No vi una figura completa, no vi un rostro, no vi un cuerpo. Vi una sombra blanca, larga, moviéndose lentamente junto al árbol del patio. No caminaba. No flotaba. Era como si se deslizara, como si no tocara el suelo. Y aunque no tenía rostro, aunque no tenía forma definida, supe que estaba llorando. Supe que estaba buscando algo. Supe que estaba buscando a alguien. Me alejé de la ventana tan rápido que casi me caigo. El bebé empezó a llorar con un llanto que nunca le había escuchado, un llanto desesperado, como si le doliera algo que yo no podía ver. Lo cargué y me encerré en el baño, el único lugar sin ventanas. Me senté en el piso frío, abrazándolo fuerte, tratando de que no escuchara el lamento que seguía repitiéndose. Cada vez más cerca, cada vez más triste, cada vez más insoportable. No sé cuánto tiempo estuve ahí. El tiempo se volvió una cosa rara, pesada, como si cada minuto durara una hora. Cuando por fin el lamento se detuvo, no me atreví a salir. Me quedé ahí hasta que escuché a mi esposo levantarse para irse a trabajar. Solo entonces abrí la puerta, con las piernas temblando, con el bebé dormido en mis brazos como si hubiera llorado hasta agotarse. Desde esa noche no he vuelto a ver nada, pero a veces escucho pasos en el patio cuando estoy sola. A veces el bebé se queda mirando un punto fijo de la pared, como si viera algo que yo no. A veces, cuando el viento sopla fuerte, me parece escuchar un lamento lejano, tan suave que podría confundirlo con el ruido de los árboles. No sé si lo que viví fue real. No sé si fue mi mente, mi cansancio, mi miedo. Pero sé lo que escuché. Sé lo que vi. Y sé que desde esa noche, cada vez que abrazo a mi hijo, siento que alguien más lo está buscando. La noche en la carretera federal era una herida abierta en la penumbra, un tajo de asfalto que serpenteaba entre cerros dormidos. Yo, Arturo, llevaba 17 años surcando esas venas oscuras del país en mi viejo camión de carga, creyendo haberlo visto todo. Hasta esa madrugada. El aire olía a tierra mojada y diésel. La radio, sintonizada en una estática interminable, era mi único compañero. Fue en una curva cerrada, justo después del kilómetro 83, donde la vi. Una silueta blanca e inmóvil en el acotamiento, de espaldas a la carretera. No era extraño encontrar transeúntes desesperados a esas horas, pero algo en su postura era incorrecto. Demasiado rígida. Y la blancura de su vestido, un traje antiguo de encaje, parecía absorber la escasa luz de mis faros en lugar de reflejarla. Reduje la velocidad por instinto, aunque una punzada de alarma me recorrió la nuca. Al pasar junto a ella,
lentamente, no giró la cabeza. Solo pude ver la nuca pálida y el pelo negro, lacio y largo, cayendo como un manto. Fue entonces cuando, por el espejo retrovisor, vi que comenzaba a caminar. Pero no se alejaba. Caminaba de espaldas, con pasos largos y antinaturalmente fluidos, siguiendo la dirección de mi camión. Sus pies descalzos no parecían tocar el lodo. Un escalofrío me heló la sangre. Pisé el acelerador. El motor rugió, ansioso por dejar atrás aquella visión. Justo cuando la curva me la robaba de la vista, llegó el grito. No surgió del exterior. Estalló dentro de la cabina, un alarido tan puro en su agonía, tan cargado de un dolor infinito y frío, que el cristal de la ventana del copiloto estalló en una telaraña de grietas con un chasquido seco. El sonido me atravesó los tímpanos y se instaló en mis huesos, un eco congelado. No miré atrás. No podía. Mis manos, aferradas al volante, temblaban con violencia. Solo aceleré más, el corazón martillándome las costillas, la mirada clavada en la franja amarilla que se devoraba bajo mis ruedas. La caseta de peaje, una isla de luz fluorescente en el mar de oscuridad, apareció como un milagro. Al reducir la velocidad para pasar por el carril automático, noté que el temblor no cedía. La sensación de frío dentro de la cabina persistía, a pesar de que el motor estaba caliente. Pagué mecánicamente, anhelando la compañía del operador nocturno, pero la cabina estaba vacía, la ventanilla cerrada. Una vez pasado el peaje, me detuve en un área de descampado iluminada por un farol solitario. Necesitaba aire. Necesitaba comprobar que estaba despierto. Bajé con piernas de gelatina, la respiración formando nubecillas en el aire helado. Caminé hacia la parte trasera del tráiler, más por rutina que por otra cosa, para revisar los amarres. Y ahí estaban. El camión estaba salpicado del lodo grisáceo de la carretera. Pero en el panel trasero, justo debajo de las puertas, había una serie de manchas claras, limpias. Me acerqué, incrédulo. No eran manchas. Eran huellas. Marcas de manos pequeñas, muy pequeñas, como de un niño o una mujer de constitución diminuta. Eran perfectas, con la palma, los dedos delgados y la impresión de las yemas. Pero estaban al revés. Las huellas subían hacia el camión, como si alguien hubiera estado colgado del borde, siendo arrastrado. La parte superior de las marcas, donde habrían estado las puntas de los dedos, se desdibujaba en arañazos largos y desesperados en el barro fresco. Lo más terrorífico era su posición. Comenzaban a 1 metro del suelo, una altura imposible para un niño. Y la última huella, la más nítida, estaba justo al borde del guardafangos, como si en un último esfuerzo, lo que fuera que hubiera intentado agarrarse hubiera sido arrancado por la velocidad o hubiera logrado subir. Un viento cortante silbó entre los tráileres estacionados. Miré instintivamente hacia la oscuridad más allá del círculo de luz. No había nada. Solo la carretera, devolviéndome la mirada. Volví la vista a las marcas. Algo en su textura me llamó la atención. Me agaché, evitando tocarlas. No eran solo barro. Estaban húmedas, brillantes bajo la luz del farol, con una viscosidad extraña. Y olían. Un olor tenue, dulzón y agrio a la vez, como tierra recién removida y algo más, algo orgánico en descomposición. Subí de un salto a la cabina, cerrando la puerta con un portazo. Encerré todas las cerraduras. Mi respiración era un fuelle roto. Encendí todas las luces interiores y revisé cada rincón del dormitorio trasero. Vacío. Solo yo y el eco de aquel grito, ahora grabado a fuego en mi mente. No dormí esa noche. Me quedé sentado al volante, mirando el cristal agrietado del copiloto, cada grieta un recordatorio de la voz que lo quebró. Las marcas de manos en el barro, esas pequeñas y húmedas improntas de una presencia que corrió junto a mí, que intentó, con una fuerza desesperada, subir a mi camión, eran una prueba tangible que mi razón no podía negar. Al amanecer, con manos aún temblorosas, lavé el tráiler a presión en la primera estación de servicio. El agua arrastró el lodo y, con él, las huellas. Pero no pudo arrastrar la certeza. Ahora, cada vez que veo un bulto blanco en el acotamiento, o cuando la noche es demasiado silenciosa, siento un frío que no viene del aire.
Y miro, sin querer, hacia el espejo retrovisor, esperando no ver una figura caminando de espaldas, ni encontrar, al llegar a mi destino, nuevas marcas pequeñas y húmedas trepando por los flancos de mi camión, más altas cada vez, acercándose a la ventana. La casa de Mateo siempre había sido un refugio de silencio y orden. Heredada de unos tíos lejanos, aquella construcción de mediados del siglo pasado se alzaba en un barrio tranquilo, con sus paredes gruesas y sus suelos de madera oscura que crujían con una cadencia familiar. Pero desde hacía exactamente 17 días, ese silencio se había quebrado por un intruso absurdo y persistente. Un charco de agua turbia que aparecía cada mañana en el mismo punto del pasillo que conducía a los dormitorios. Al principio, Mateo lo atribuyó a un descuido propio. Quizá había derramado algo la noche anterior. Luego, pensó en su gato, Silvestre, pero el animal detestaba el agua y el charco no olía a orín, sino a humedad densa y a tierra mojada, como el fondo de un pozo abandonado. Revisó el techo con minuciosidad de detective aficionado. No había manchas, ni grietas, ni rastro de condensación en las tuberías que corrían por el altillo. Secó el piso con esmero, pero a la mañana siguiente, allí estaba de nuevo, un óvalo irregular de líquido opaco, de un color entre marrón y gris, que parecía absorber la luz del ventanal del fondo. La inquietud fue creciendo, alimentada por el ritmo implacable del fenómeno. El charco no se evaporaba con la rapidez normal, permanecía húmedo y frío durante horas. Una tarde, Mateo posó la mano sobre la mancha en el suelo de madera. El frío que emanaba era anormal, punzante, como el de una losa de mármol en invierno. Y Silvestre, normalmente curioso, evitaba el pasillo por completo, erizando el lomo y bufando hacia la nada desde la seguridad del salón. La 17ª noche, Mateo tomó una decisión. La razón había fracasado. Armado con una taza de café cargado, una linterna potente y una cámara de su teléfono, se instaló en una butaca que arrastró hasta el umbral del salón, con una vista clara del tramo de pasillo condenado. Apagó todas las luces. Solo la tenue claridad de la luna llena, filtrándose por la ventana del fondo, pintaba de azul pálido los contornos de los marcos de las puertas. Las horas pasaron con lentitud agónica. El tic-tac del reloj de pared en el salón sonaba como un latido amplificado. Mateo luchaba contra el peso del sueño, saltando al menor crujido de la madera. Hacia las 3 de la madrugada, justo cuando el cansancio empezaba a nublar su determinación, lo vio. No fue un goteo. No fue una filtración lenta. Fue como si la propia pared, la lisa y pintada pared izquierda del pasillo, sudara. Primero, un brillo húmedo que se extendió desde el zócalo hacia arriba, formando una mancha oscura del tamaño de un plato. Luego, de esa mancha, comenzaron a brotar gotas. No caían, brotaban, impulsadas desde dentro del yeso y la tabiquería, coalesciendo en pequeños hilos que serpenteaban hacia abajo por la pintura. El flujo aumentó, pasando de un sudor a un llanto, y de un llanto a un pequeño surtidor silencioso. El agua, turbia y espesa, golpeaba el suelo de madera con un plas sordo y constante, formando el ya familiar charco que empezaba a expandirse. Mateo contuvo la respiración, paralizado. La linterna temblaba en su mano. Entonces, llegó el sonido. No provenía de ningún punto concreto, sino del agua misma, del aire húmedo, de las paredes empapadas. Un susurro áspero, arrastrado, como de voces ahogadas, que se superponían en un único mensaje nítido y aterrador. Aquí no están. El susurro se repitió, un eco húmedo que resonó en sus oídos y en el hueco de su pecho. Aquí no están. Mateo sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. En ese momento, la luna iluminó con un rayo directo la superficie del charco, que había crecido hasta cubrir casi la anchura del pasillo. Y allí, en la superficie turbia y en movimiento del agua, vio una silueta. No era un reflejo de la ventana ni un juego de sombras. Era la figura clara y definida de una mujer, de pie, con un vestido largo y oscuro que parecía flotar alrededor de sus formas. No podía distinguir sus rasgos, pero la postura era de una profunda desolación, la cabeza ligeramente inclinada. La silueta se mecía suavemente, como si la corriente de un río invisible la meciera. Un impulso visceral, una necesidad de confrontar la fuente de aquel terror, hizo que Mateo alzara bruscamente la vista de la imagen acuática hacia el pasillo.
Accionó la linterna, y el haz de luz blanca barrió el corredor vacío. No había nadie. Solo la pared goteante y el charco que seguía creciendo lentamente. El susurro había cesado. El alivio fue tan intenso como breve. Porque entonces sintió el frío. Un frío penetrante y húmedo que le trepaba por los pies. Miró hacia abajo. El charco se había extendido en silencio más allá de los límites que había calculado. Sus pies, calzados solo con calcetines, estaban completamente inmersos en aquella agua negruzca y gélida. La sensación no era la de un líquido a temperatura ambiente, era el frío de las profundidades, de la tierra helada, de la ausencia de sol. Le quemaba la piel con su gélido contacto. Mateo gritó, una exclamación ahogada de pánico puro, y retrocedió de un salto, salpicando agua turbia por el suelo del salón. Corrió a encender todas las luces de la casa. El pasillo, ahora bañado en luz eléctrica cruda, mostraba la pared empapada y el gran charco, pero nada más. No había rastro de la silueta, ni el susurro se repetía. Solo el sonido lastimero del agua que seguía brotando de la pared, y el frío insoportable que se le había adherido a los pies, un frío que, descubriría horas después, no desaparecería con toallas ni mantas, como si una parte de aquella agua estancada y su mensaje desesperado se hubiera quedado congelada dentro de él. Aquella noche, Mateo no durmió. Sentado en el sofá del salón, con los pies envueltos en una manta y aún helados, miraba fijamente la entrada al pasillo, ahora bloqueada con una silla. El charco seguía allí, al otro lado. Y en el silencio roto solo por el goteo, la frase resonaba en su mente, una obsesión pegajosa y fría, aquí no están. La pregunta que ahora lo atormentaba, más que el agua o la silueta, era otra, si no estaban aquí, ¿dónde debía buscarlos? Y, sobre todo, ¿quiénes eran ellos, y por qué su casa, su refugio, había empezado a llorar por su ausencia? La niebla de aquella madrugada no era normal. No flotaba, se arrastraba sobre el agua negra del canal como una entidad viva, densa, húmeda y fría. Yo, Leo, llevaba 7 años trabajando en el mantenimiento de estos canales históricos. Conocía cada curva, cada puente de piedra musgosa, cada susurro del agua contra las viejas esclusas. Pero esa madrugada, el mundo que creía conocer se desdibujó. Mi barca de trabajo, una embarcación plana y resistente, se deslizaba en silencio, con solo el ruido de mi remo quebrando la superficie aceitosa. La linterna frontal luchaba inútilmente contra la bruma, creando un cono de luz donde danzaban millones de gotas. Iba revisando las rejillas de desagüe, una tarea rutinaria, monótona. Hasta que el impacto resonó en la quilla. Fue un golpe sordo, sólido. No el choque hueco contra una rama flotante. La barca se detuvo, se balanceó. Un tronco sumergido, pensé, maldiciendo en voz baja. Apoyé el remo en el agua para apartarme. Fue entonces cuando lo vi. Una mano. Pálida, larga, de una blancura cadavérica que brillaba de forma antinatural en la oscuridad. Los dedos, desproporcionadamente delgados y con las uñas negras y astilladas, se cerraron alrededor del borde de madera de la barca con un agarre férreo. La madera crujió bajo la presión. Me quedé paralizado, la sangre convirtiéndose en hielo en mis venas. Y entonces, llegó el sonido. No fue un grito. Fue un sollozo. Un quejido profundo, desgarrado, que surgió de las mismas entrañas del agua. Un sonido cargado de una pena tan absoluta, tan antigua, que me heló el alma. No provenía de un punto, sino de todas partes, como si el propio canal estuviera llorando. El aire se volvió gélido, y mi aliento formó nubes espasmódicas delante de mi cara. Antes de que mi cerebro pudiera ordenar a mi cuerpo que se moviera, ello emergió. La cara se alzó justo al lado de la mano, rompiendo la superficie del agua sin un solo chapoteo. No era humana. O quizás lo había sido, una vez. Ahora era una máscara de agonía congelada. La piel, del mismo tono pálido y húmedo que la mano, estaba surcada por grietas oscuras y pegajosas, como alquitrán. Los ojos eran pozos vacíos, negros y profundos, pero en su centro titilaba un tenue reflejo azulado, como el fuego fatuo que a veces se ve en los pantanos. No tenía nariz, solo 2 hendiduras, y su boca era una raja torcida y abierta, de cuyos labios rajados brotaba un hilo de agua cenagosa y ese sollozo interminable. Miró.
No hacia mí, sino a través de mí, como si yo fuera una mancha en un recuerdo más vasto y doloroso. Un hedor a limo podrido, a agua estancada durante siglos y a algo metálico, como la sangre vieja, invadió mis fosas nasales. El instinto, puro y animal, finalmente venció al terror catatónico. Un grito ronco escapó de mi garganta. Solté el remo que aún sostenía y, con una fuerza que no sabía que tenía, agarré el remo de repuesto y golpeé con todas mis fuerzas el brazo que se aferraba a la barca. No hubo un sonido de hueso quebrando, sino un crujido húmedo, como de ramas podridas. Los dedos se aflojaron por un instante. Fue suficiente. Me lancé sobre los remos y comencé a palear frenéticamente, alejándome de aquella cosa, remando hacia atrás sin importar la dirección, solo lejos. El agua salpicaba, mis músculos ardían, pero el sollozo no se desvanecía. Lo escuchaba justo detrás de mí, un susurro lloroso que se deslizaba sobre el agua más rápido que mi barca. No miré atrás. No hasta que la luz del primer farol de la calle adyacente atravesó la niebla, que de repente comenzaba a disiparse. Jadeando, bañado en un sudor frío, me volví. El canal a mis espaldas estaba vacío. Solo el agua oscura, fluyendo con su murmullo habitual. No había mano, ni cara, solo las ondas concéntricas que mi huida había dejado. Llegué a la orilla temblando de tal manera que apenas podía atar la barca. Informé del obstáculo a mi supervisor, mintiendo sobre un tronco grande. ¿Qué más podía decir? Pero el incidente no terminó ahí. Esa criatura, ese sollozo, no se quedó en el canal. Se quedó conmigo. Ahora, el sonido del agua fluyendo, cualquier agua, es mi tormento. El grifo de la cocina al abrirse, la ducha, la lluvia golpeando la ventana, incluso el simple sonido de mi propio vaso de agua al beber. Cada gorjeo, cada murmullo, cada gota, contiene el eco de aquel sollozo. Mi mente, traicionera, lo inserta en el sonido normal. Un ataque de pánico me agarra por la garganta. Mi corazón se acelera como un tambor de guerra, mi visión se nubla, el sudor frío empapa mi ropa y una necesidad primitiva de escapar, de alejarme de cualquier fuente de agua, me posee. He tenido que dejar el trabajo. No puedo ni siquiera cruzar un puente. Los médicos hablan de estrés postraumático, de una alucinación inducida por la fatiga y la niebla. Me recetan pastillas. Pero yo sé la verdad. Algo habita en esos canales antiguos. Algo que se ahogó en pena hace mucho, mucho tiempo. Y esa madrugada, en la niebla espesa, yo no chocé con un tronco. Choqué con su tumba líquida, y su dolor se aferró a mí tanto como su mano pálida se aferró a mi barca. Ahora, cada vez que el agua fluye, no escucho agua. Escucho su llanto. Y sé, con una certeza que me congela el alma, que algún día, en otra madrugada de niebla espesa, ese sollozo dejará de sonar a lo lejos. Sonará justo a mi lado. El edificio de la Avenida de los Sauces, un bloque de interés social de paredes descascaradas y pasillos eternamente impregnados del olor a repollo hervido y humedad, nunca había sido un lugar alegre. Pero para Clara, recién llegada de un pueblo más pequeño aún que su nuevo apartamento, representaba un nuevo comienzo. Un comienzo que, desde la primera noche, se vio empañado por un llanto. Era un sonido desgarrador, un lamento femenino que se filtraba a través de la delgada pared que separaba su dormitorio del departamento 4B. No eran sollozos contenidos, sino una corriente de dolor puro, un grito ahogado que se prolongaba desde la medianoche hasta que los primeros pájaros rompían el silencio gris del amanecer. Clara, paciente la primera semana, atribuyó el ruido a una pelea de pareja. Para la tercera, con ojeras moradas y los nervios a flor de piel, decidió actuar. Bajó a la portería, una habitación estrecha y mal iluminada donde el conserje, el señor Aníbal, pasaba los días escuchando radios de transistor y limpiando meticulosamente las mismas herramientas. Clara, con voz firme pero educada, expuso su queja. El llanto de la vecina del 4B es insoportable, señor Aníbal. Todas las noches, no podría hablar con ella. La reacción del hombre no fue la que ella esperaba. No hubo un suspiro de fastidio, ni una promesa de mediar. En lugar de eso, el color se esfumó de su rostro curtido, dejando una palidez de cera. Dejó caer el trapo que sostenía y se apoyó contra la mesa, como si las piernas le flaquearan. El 4B, señorita Clara, dijo, y su voz era un susurro ronco, lleva vacío 10 años.
Desde la tragedia. Clara frunció el ceño, una punzada de irritación mezclada con un primer y leve escalofrío. ¿Vacío? Eso es imposible. Yo lo oigo todas las noches. El señor Aníbal la miró directamente a los ojos, y en los suyos Clara vio un miedo antiguo. Vivía una mujer allí, Lucía. Tenía 2 hijos pequeños. Un verano, fueron a la playa de la Costa Brava, la de los acantilados. Hubo una corriente traicionera, los niños no volvieron a salir. Los cuerpos nunca se encontraron. Lucía enloqueció de dolor. Se pasaba los días y las noches en el apartamento, llorando, llamándolos. Una mañana, la encontraron en el suelo del salón. Se había ido, dicen que de pena. Desde entonces, nadie ha vuelto a alquilarlo. El llanto, sin embargo. Algunos nuevos, como usted, dicen oírlo. Pero el departamento está vacío. Solo hay polvo y recuerdos. Clara subió a su piso, la explicación del conserje repiqueteando en su cabeza. Vacío. 10 años. Una historia trágica, sí, pero no podía ser. Ella lo oía. Era real. Decidida a despejar la duda, esa noche no se acostó. Apagó todas las luces y se sentó en la butaca frente a la puerta de entrada, su corazón latiendo como un pájaro enjaulado contra sus costillas. El reloj marcó la 1 de la madrugada. Y entonces, como un reloj funerario, comenzó el llanto. Más fuerte que nunca, como si la fuente del dolor estuviera justo al otro lado de la pared, en el salón del supuestamente vacío 4B. Un impulso irracional, nacido del insomnio y la exasperación, la empujó a acercarse sigilosamente a la puerta de su apartamento. Se agachó y pegó el ojo a la mirilla, esa pequeña lente que distorsiona el mundo exterior en un ojo de pez. El pasillo, iluminado por la tenue bombilla que siempre parpadeaba, estaba desierto. Pero el llanto no cesaba. Y entonces, algo se movió en el límite de su visión distorsionada. Desde la puerta del 4B, que en la realidad debía estar sellada con polvo, surgió una figura. Una mujer, o la silueta de una, vestida con lo que parecía un camisón o una bata blanca, sucia y deshilachada. No caminaba. Se arrastraba. Sus pies, descalzos y pálidos como la muerte, no se levantaban del suelo. Los arrastraba con un sonido friccionante y húmedo sobre la moqueta marrón y seca del pasillo. Y a su paso, dejaba un rastro. Clara contuvo la respiración, el terror helándole la sangre. No era un rastro de agua clara. Era una estela de lodo oscuro, espeso, del que sobresalían fragmentos de algas marinas verdinegras y retorcidas, como las que se enredan en las rocas de un acantilado. El olor, incluso a través de la puerta, comenzó a filtrarse. Salobre, a podredumbre marina, a profundidades donde nunca llega el sol. La figura se detuvo justo frente a la puerta de Clara. El llanto cesó de golpe. En el silencio súbito, más aterrador que el lamento, la mujer de blanco giró lentamente la cabeza hacia la mirilla. Clara no vio un rostro, solo una sombra húmeda y una cavidad oscura donde debían estar los ojos. Pero sintió, con una certeza que le desgarró el alma, que la estaba viendo. Que la había estado esperando. La figura entonces abrió una boca que era un pozo oscuro y emitió un susurro que no era sonido, sino una sensación gélida directamente en la mente de Clara. ¿Has visto a mis hijos? El mar los tiene. Tienen frío. Antes de que Clara pudiera gritar o desmayarse, la mujer de blanco se dio la vuelta y, arrastrando sus pies y su rastro de lodo y algas, comenzó a avanzar hacia el extremo del pasillo, hacia la puerta de la escalera. Pero no se detuvo allí. Atravesó la puerta cerrada como si fuera humo, dejando tras de sí, en el umbral, un charco lodoso y el olor penetrante a océano y desolación. Clara se desplomó contra la puerta, temblando. Al día siguiente, empacó sus maletas a la luz del día. Cuando el señor Aníbal la vio bajar, preguntó con una mirada que ya conocía la respuesta. Clara no dijo nada. Solo señaló, con un dedo tembloroso, el pasillo del 4º piso. Allí, secándose sobre la moqueta polvorienta pero aún visible, estaba la mancha oscura y retorcida de lodo y algas que llevaba desde la puerta del 4B hasta la de la escalera, atravesando paredes y años de olvido. El conserje asintió lentamente, sin sorpresa. Lucía, murmuró para sí, sigue buscándolos.
Y a veces, busca a alguien que la escuche. Clara se fue esa misma tarde. Y en el edificio de la Avenida de los Sauces, el departamento 4B sigue oficialmente vacío. Pero en las noches de luna llena, cuando la brisa trae un lejano olor a sal, los nuevos inquilinos más sensibles juran oír, mezclado con el llanto, el arrastre lento y húmedo de unos pies descalzos, recorriendo el pasillo en una búsqueda eterna, dejando en la memoria, si no en la alfombra, el rastro frío de un dolor que ni la muerte ha podido ahogar. La tormenta había sido una de las peores en décadas. El cielo se desgarró durante horas, vomitando agua con una furia bíblica sobre la ciudad. Cuando por fin amainó, las calles parecían ríos embravecidos y el sistema de alcantarillado, ese intestino oscuro bajo el asfalto, colapsó en varios puntos. A mí, a Marcos, me tocó el turno de noche. Soy trabajador de alcantarillado desde hace 15 años. He visto de todo, desde joyas perdidas hasta secretos que nadie debería conocer. Pero nada me preparó para lo que encontré esa madrugada. Mi equipo y yo bajamos por la boca de acceso en la calle de los Olvidados, un punto crítico donde las aguas residuales se mezclaban con el lodo de la tormenta, creando un caldo espeso y pestilente. El aire era denso, cargado con el olor a podrido y humedad antigua. Las linternas frontales cortaban la oscuridad como cuchillos débiles, iluminando apenas unos metros del túnel principal, cuyas paredes de ladrillo centenario sudaban un limo verdoso. Vamos a revisar la cámara de compensación al final de este tramo, dije, mi voz resonando de forma extraña, más hueca de lo habitual. Roberto, tú quédate aquí con la bomba de achique. Roberto, el novato, asintió con una palidez visible incluso bajo la luz amarillenta. Yo me adentré solo, con el agua hasta la rodilla, sintiendo como cosas innombrables rozaban mis botas de goma. El sonido del bombeo se fue apagando a mi espalda, reemplazado por el goteo constante, el rumor lejano de la ciudad arriba, y algo más. Al principio, pensé que era el viento. Un silbido tenue que venía de las profundidades, de donde los túneles más antiguos se ramifican como venas ennegrecidas. Pero a medida que avanzaba, el sonido tomó forma. No era un silbido. Era un lamento. Un quejido bajo, gutural, que no provenía de pulmón humano alguno. Era el sonido de algo viejo, húmedo y desesperado. Me detuve, el corazón golpeándome las costillas. ¿Roberto? Llamé, pero mi voz se ahogó. El lamento no cesó. Al contrario, pareció multiplicarse, rebotando en las paredes curvas, viniendo de todas direcciones a la vez. Un coro de agonía surgiendo del fango. Un sudor frío, distinto al calor húmedo del túnel, me recorrió la espalda. Apunté mi linterna potente hacia adelante, hacia la curva que llevaba a la cámara de compensación. El haz de luz tembló en mi mano. Allí, en el límite mismo de la luz, había una figura. Estaba agachada, con la espalda encorvada, revolviendo lentamente entre un montón de desechos arrastrados por la tormenta, ramas retorcidas, plásticos destrozados, trapos irreconocibles. Era alta, demasiado alta para estar agachada de ese modo. Sus miembros eran largos y delgados, articulados de manera antinatural. Lo que primero tomé por ropas empapadas era en realidad una masa de cabello, o algo parecido al cabello, enmarañado y cubierto de limo, que le caía como un manto hasta el agua. No se movía como una persona. Se movía con una lentitud deliberada, inquisitiva, como un animal husmeando una presa. Sus manos, largas y de dedos finísimos, removían los desechos con una ternura macabra. El lamento salía de ella. No de una boca, porque no lograba distinguirle el rostro, sino de todo su ser. Era un sonido que vibraba en el aire húmedo, que hacía resonar el agua a mis pies. El instinto, ese animal primitivo que llevamos dentro, gritó más fuerte que cualquier protocolo de seguridad. Di media vuelta. El agua, que antes pesaba, ahora parecía querer retenerme, agarrarme de los tobillos. Comencé a chapotear, a correr, abandonando toda compostura. El ruido de mis botas era un estruendo en comparación con el silencio sepulcral que había roto. Y entonces, el lamento cambió. Dejó de ser un quejido dirigido a la nada. Se volvió perseguidor. Un aullido lastimero, agudo, que se elevó a mis espaldas y se coló por cada galería, por cada tubería, multiplicándose, rodeándome. No miré atrás. No me atreví.
Solo corrí hacia el punto de luz que marcaba la salida, donde Roberto debía estar. Salí a la superficie como un torpedo, jadeando, cubierto de suciedad y terror. La noche fresca me golpeó el rostro, pero no trajo alivio. «Jefe. ¿Qué pasó?» «Estás blanco como el papel», exclamó Roberto, acercándose. No pude responder. Solo señalé la boca negra del alcantarillado. Y entonces, lo oímos. El lamento. Débil al principio, como un susurro que subía por el tubo de hierro. Luego, más fuerte. Clarísimo. Salía de la rejilla a nuestros pies. «¿Qué diablos es eso?», murmuró Roberto, retrocediendo. «No lo sé. Pero nos vamos. Ahora». Cargamos el equipo a toda prisa y partimos en la camioneta. Yo conducía, con las manos aferradas al volante, temblando. El viaje a casa, que normalmente hago en silencio, se convirtió en una pesadilla auditiva. En cada esquina, en cada calle, al pasar sobre las coladeras, lo escuchaba. No siempre fuerte. A veces era solo un eco, un gemido que se filtraba por las rendijas del asfalto, mezclándose con el ruido del motor. Pero estaba ahí. En la avenida central, un lamento claro y doloroso. En el callejón del puente, un sollozo arrastrado por el viento. Era como si la cosa, lo que fuera que habitaba en aquellas profundidades, hubiera despertado y estuviera tocando cada tubería, cada desagüe, buscando una salida. Buscándome a mí. Llegué a mi casa, un modesto departamento en un segundo piso. Cerré todas las puertas y ventanas. Me duché hasta que el agua caliente se acabó, frotándome la piel como para arrancar la sensación de suciedad y ese frío interno. Pero al acostarme, en el silencio absoluto de mi habitación, lo volví a oír. Muy lejano. Viniendo quizás del baño, de la tubería bajo el lavamanos. Un lamento bajo, intermitente. Un recordatorio. No he vuelto a bajar. Inventé una excusa, una lesión en la espalda. Roberto renunció a la semana siguiente, sin dar explicaciones. A veces, en las noches de tormenta, cuando el agua golpea los cristales y las calles se inundan, me acerco a la ventana y miro las coladeras de la calle. Las veo vomitar agua sucia. Y espero, con el corazón en un puño, no ver algo más salir de ellas. Algo alto, con el cabello enmarañado, siguiendo el rastro del lamento que, juro por todo lo que soy, aún escucho en mis sueños. Un sonido que ya no está bajo tierra. Que está en todas partes. Esperando. El aire en la hacienda, la soledad, olía a jazmín y a tierra mojada por la lluvia reciente. Era una boda de ensueño, o eso pretendía ser. Como fotógrafo, mi trabajo era capturar esa perfección efímera. La antigua casona del siglo XVIII, con sus muros de adobe y sus enredaderas silenciosas, era un escenario pintoresco, aunque bajo el sol de la tarde, las sombras que proyectaban sus arcos parecían un poco demasiado densas, demasiado quietas. La sesión en el jardín fue la última del día. Los novios, Ana y Luis, posaban junto a la fuente de piedra, cuya figura central, un ángel con las alas rotas, goteaba agua verdosa. El cielo comenzaba a teñirse de naranja y púrpura. Para capturar la luz dorada, decidí usar una ráfaga rápida de disparos, 3 fotos en rápida sucesión mientras ellos reían, distraídos. El primer clic del obturador sonó normal. En el visor, todo parecía en orden. El segundo clic lo hice un instante después, ajustando ligeramente el ángulo. El tercer y último clic lo disparé cuando una ráfaga de viento frío agitó el velo de Ana. Una sensación extraña, como si alguien hubiera pasado a mi lado muy rápido, me erizó la piel. Me volví, pero solo había rosales y la estatua del ángel, mirando con sus ojos vacíos de piedra. Fue en el cuarto oscuro, 2 días después, donde el sueño se convirtió en pesadilla. El químico revelador bañó la primera foto de la ráfaga. Allí estaban Ana y Luis, sonrientes. Y detrás de ellos, justo entre los rosales al borde de la fuente, una figura. Una mujer. Llevaba lo que parecía un vestido antiguo, quizá un traje de época, pero andrajoso y sucio. Un velo largo y deshilachado le cubría la cabeza y caía sobre su rostro, ocultándolo por completo en un parche de sombras imposiblemente negras, a pesar de la luz del atardecer que bañaba el jardín. No estaba en el visor. No la había visto.
Con manos que empezaban a temblar, sumergí la segunda foto. La misma escena, los mismos novios. Pero la mujer del velo ya no estaba entre los rosales. Había avanzado. Estaba ahora a apenas 1 metro detrás de Luis, su silueta ligeramente desenfocada, como si se hubiera movido durante la exposición. El velo ondeaba, pero la oscuridad donde debía estar su cara permanecía, un vacío absoluto. El sudor frío me corría por la espalda. La tercera y última foto de la ráfaga se reveló con lentitud agonizante. Primero aparecieron los contornos de los novios. Luego, el fondo. La mujer no estaba detrás de ellos. Mi pulso se aceleró. Y entonces, en el borde inferior izquierdo de la imagen, emergió un fragmento de tela andrajosa, una mano pálida y larga, con uñas sucias y afiladas. La mano no estaba cerca de los novios. Estaba extendida hacia el borde de la foto, hacia el lugar desde donde yo había disparado. Y en esa imagen final, los dedos espectrales estaban a centímetros de tocar lo que sería, fuera del encuadre, mi hombro. Un grito ahogado se atoró en mi garganta. La había sentido. Ese viento frío, esa presencia fugaz a mi lado en el jardín. No había sido mi imaginación. Ella se había movido entre los disparos, de los rosales a la espalda de Luis, y de ahí, hacia mí. En la fracción de segundo entre el segundo y el tercer clic, había cruzado el jardín y había extendido su mano hacia el fotógrafo. La obsesión me consumió. Volví a la soledad, con las fotos, preguntando a los dueños, a los ancianos del pueblo cercano. Las respuestas fueron evasivas, cargadas de superstición. Finalmente, una cocinera muy vieja, con los ojos llenos de miedo, me susurró una historia. Hace décadas, la hija menor del dueño de la hacienda, una joven llamada Elvira, se había enamorado de un peón. La familia lo prohibió. La forzaron a casarse con un hombre mayor en una ceremonia en ese mismo jardín. Cuentan que, durante la boda, vestida con un elaborado traje y velo, ella había caminado hacia la fuente, había mirado a todos con desprecio, y se había arrojado a sus aguas poco profundas, fracturándose el cráneo contra la base de piedra del ángel. No murió al instante. Se ahogó, dicen, arrastrada por el vestido, mientras la fiesta continuaba, ahogando sus débiles gritos con música y risas. Desde entonces, se la veía. Una mujer con un velo roto, rondando el jardín, especialmente durante las bodas. Buscaba algo. O a alguien. La llamaban, la desposada ahogada. La revelación no me trajo paz, sino un terror más profundo. Ella no había estado mirando a los novios en esas fotos. En la primera, su cara, de sombra estaba ligeramente girada, no hacia la pareja, sino hacia un punto fuera del encuadre, hacia mí. En la segunda, su postura era de avance decidido. Y en la tercera, esa mano extendida no era un gesto aleatorio. Era un intento de tocar. De alcanzar al que la veía, al que la capturaba en su eterno y solitario suplicio. Las pesadillas fueron insoportables. En ellas, solo veía esa mano pálida acercándose cada noche un poco más a mi hombro, y detrás del velo, no había oscuridad, sino los ojos hundidos y llenos de agua estancada de Elvira, mirándome con una mezcla de dolor y de hambre. Sentía su aliento frío en mi nuca en pleno día. En las vitrinas de las tiendas, los reflejos mostraban a veces una figura con velo detrás de mí. Supe lo que tenía que hacer. No bastaba con destruir los negativos. Ella se había vinculado al instrumento que la había atrapado, al ojo que la había visto moverse a través del tiempo congelado. Una noche, llevé mi cámara, la misma que usé en la boda, al patio trasero de mi casa. La rocié con queroseno. Antes de encender el fósforo, juré que nunca más miraría por un visor, que nunca más congelaría un instante del mundo, por si en ese instante, ella seguía moviéndose, acercándose. La llama creció alta y voraz, crepitando con un sonido que casi parecía un suspiro. Entre las llamas, por un segundo, creí ver la silueta de un velo consumiéndose. Ya no soy fotógrafo. Las cámaras, todas, me provocan un pánico irracional. A veces, en las noches silenciosas, creo oír el suave clic de un obturador en la oscuridad de mi habitación. Y siento, con una certeza que me hiela la sangre, que en algún lugar, en un cuarto oscuro que no es de este mundo, una imagen se está revelando.
Una imagen donde yo soy el sujeto, inmóvil y sonriendo forzadamente, y donde una mano pálida y húmeda, saliendo de un velo andrajoso, descansa finalmente, con un toque glacial, sobre mi hombro.